Los amo con el amor de Jesús. Soy la misionera Esther Kuhn en México. Hoy me gustaría compartirles del por qué Jesús tuvo que ser concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Jesús, su nombre contiene la misión, el plan de Dios. La palabra Jesús en hebreo significa Dios salva. Dios envió a su Hijo unigénito a tiempo y tenía un plan para salvar a la humanidad a través de Jesús. Cuando llegó la hora predestinada por Dios, Jesús nació en un establo en Belén. El nacimiento de Jesús ya había sido predicho por el profeta Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El nacimiento de Jesús fue el plan de Dios que tuvo desde el principio. Nació en el tiempo predeterminado de Dios y en un lugar predestinado en las circunstancias más humildes. Jesús no nació en una relación normal entre un hombre y una mujer, sino de la Virgen María, que no conocía hombre. Pero, ¿por qué Jesús tuvo que ser concebido por el Espíritu Santo y nacer de una virgen? Primero, fue para cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Isaías 7:14 dice: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Como se registra en el libro de Isaías, Jesús nació de una virgen que no había tenido relaciones con ningún hombre. Segundo, porque tuvo que nacer sin pecado. Adán, el primer humano, era un ser creado a imagen de Dios antes de pecar. Debido a que poseía la esencia y naturaleza de Dios, pudo gobernar sobre todas las cosas como su representante. Sin embargo, desde la caída de Adán, cuando la imagen de Dios desapareció, la esencia también desapareció. Desde el momento en que se introdujo el pecado, la imagen de Dios se perdió. Por lo tanto, su descendencia después del pecado de Adán, le nacieron hijos a su semejanza conforme a su imagen. En Génesis 5:3 está escrito: Era Adán de edad de 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, a su imagen, y llamó su nombre Set. Aunque Dios creó al hombre a su imagen, después nacieron a la imagen del hombre debido al pecado. Si Jesús hubiera nacido mediante la unión normal de un hombre y una mujer, entonces hubiera nacido en la imagen de Adán con pecado. Es decir, que hubiera nacido perdiendo su divinidad. Estimados, la misión de Jesús fue encarnarse. El plan de Dios era que naciera como un ser humano con divinidad que no tenga pecado humano, ya que recibió la misión de ser el Mesías para resolver el problema del pecado humano y redimirlos. Tengamos un momento para pensar en esto. Para redimir el pecado de alguien, ¿no debería estar sin pecado? Si hay un pecado, ¿no lo acusaría también Satanás? Por eso Jesús tuvo que nacer del cuerpo de una virgen sin pecado. Esto se debe a que, si nace en una relación normal entre hombre y mujer, el pecado que fluyó de Adán hubiera entrado en él, ya que el pecado original de un principio fluye. Y debido a que nació sin pecado, se puede decir que no tenía pecado. Algunos pueden haber visto a María con náuseas y con el estómago creciendo. Deben de haber visto al pequeño Jesús siguiendo a José y ayudándolo con el trabajo de carpintero, clavando clavos y aserrando. A veces la gente pudo haberse sorprendido por el poder mostrado en Jesús, diciendo: ¿Dónde aprendió el pequeño Jesús estas cosas? ¿De dónde viene la sabiduría que tiene Jesús? Es posible que se hayan preguntado cuando vieron la divinidad fluir de Jesús diciendo: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y a otros decir: he visto la vida de Jesús durante 30 años. ¿Cómo puede ser el Cristo que nos salvará? No tiene sentido. De esta manera, Jesús tenía la divinidad de Dios, pero vivía como un ser humano ordinario. Tal vez la gente de su ciudad que lo recordaba también lo rechazaba. No fue reconocido como el Mesías. Amados, mucha gente pregunta: ¿por qué Jesús, que tenía la divinidad, tuvo que vivir como carpintero sin mostrar ningún poder durante 30 años? La razón está en que no era justo desde el punto de vista de Dios redimir los pecados de la humanidad sin haber vivido el sufrimiento y la vida humana. Dios tenía que tener una causa de redención para el pecado humano y a través de su justicia, solo cuando Jesús soportara el dolor y el sufrimiento humano.
Por esta razón, Dios permitió voluntariamente que viviera como un ser humano ordinario durante 30 años. Es decir, que tuviera hambre, sufriera y estuviera sujeto a limitaciones del cuerpo. Entonces, ¿recibió Jesús la misión de ser el Mesías en salvar a la humanidad a partir de los 30 años? ¿Apareció la divinidad de Dios a partir de entonces? No, no fue así. Debido a que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, fue envuelto desde un principio de la divinidad de Dios y tenía su naturaleza desde su nacimiento. Jesús estaba siendo gobernado por el Espíritu Santo. Él tiene el poder de Dios. Él pudo revelarlo incluso cuando tenía 3 o 7 años, porque Jesús es Dios. Sin embargo, Jesús vivió como el hijo de José, como el hijo del carpintero y como un verdadero ser humano. Amados, ¿tienen a alguien a quien aman hasta la muerte? Si realmente ama a alguien, puede sentir su dolor y hasta cargar el dolor por esa persona que ama. Porque el sufrimiento de un ser querido es también la mía, y ahora se convierte en mi dolor también. Como lo ama hasta la muerte, incluso puede morir por él, porque el amor que trasciende hasta la muerte se ha convertido ahora en todo en su vida. También fue el caso de Jesús. Jesús, que amó a las personas hasta la muerte, era Dios, pero nació en un cuerpo de hombre. Comió y se puso la ropa que usamos. Además, vivió como nosotros alrededor de las personas. Debido a que Dios amó a los humanos hasta el punto de la muerte, vivió entre ellos. Ya que por naturaleza, los humanos son hijos de la ira e hijos del diablo, por lo que no se podría comparar a Dios con nuestra naturaleza. La encarnación fue un caso en el que Dios vino a los hijos del diablo para salvarlos de sus vidas que estaban en el valle de sombra de muerte. Amados, Dios, que murió en nuestro lugar por amor, parece penetrar en el corazón. Incluso ahora, la sincera confesión de amor de Jesús diciendo, «Cree en mí», parece sonar en mis oídos, como si nos estuviera diciendo también, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Padre, ¿quiénes somos nosotros, que abandonaste tu trono del cielo y viniste a esta tierra? ¿Quiénes somos nosotros, que no nos quitas la vista de encima? Padre, por favor, abre nuestros ojos para ver tu amor en la cruz. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender el maravilloso secreto de tu amor, en el que Dios se tuvo que vestir de carne para salvarnos.